Hola a todos. En el día de hoy vamos a ver la promesa de Dios para vencer que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 9 y habla acerca de la elección que es por gracia, es por un regalo de Dios. Todos nosotros hemos sido elegidos para alguna labor. Y es así en toda la creación. Cada una de las cosas creadas tiene un propósito, tiene una razón de ser, tiene un trabajo, tiene algo que hacer. El árbol de manzanas, dar manzanas, el árbol de pera, dar peras, y no es diferente para cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos una elección, tenemos que ser conscientes de esa elección y hacer lo que es correspondiente a esa elección. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme a estudiar esta promesa de Dios para vencer. Vamos entonces en la lectura en el libro de Romanos, en el capítulo 9, donde la palabra nos habla de la elección de Israel. Y yo quiero que usted tome en consideración lo siguiente. Hablar de la elección de Israel es de alguna manera hablar de la elección nuestra. Porque el Señor eligió un hombre y después un pueblo. Y a través de ese hombre y de ese pueblo nos ha enseñado a nosotros acerca de cuál es el trabajo que Dios hace en nuestra vida. Es para que nosotros, cada una de las cosas que ha sucedido con Israel, es para que nosotros veamos lo que sucede cuando el Señor ha hecho una elección en nuestras vidas y todo el proceso y el camino. Cuando tenemos, no sé, las bendiciones por haber hecho lo que era correcto hacer y de alguna manera las maldiciones por haber hecho lo incorrecto, por no haber hecho lo que competía en nuestro llamado y en nuestra elección. Así que vamos a la lectura y en el proceso vamos trabajando. ¿Listo? Dice así la escritura en Romanos capítulo 9. Dice, verdad digo en Cristo, está hablando Pablo. No miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción. Vamos a parar aquí un momentico. Nos va a empezar a decir todo lo que tiene Israel. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Dice, yo tengo gran dolor en mi corazón porque preferiría yo estarme perdiendo yo mismo y no todos mis parientes, los israelitas, porque están separados de Cristo. Ellos están separados de Cristo y preferiría yo estar separado que ellos estuvieran separados por el amor que les tengo. Y después empieza a decir todos los beneficios que tiene Israel. Pero yo quiero que usted recuerde que todos nosotros también somos Israel. De acuerdo a las escrituras, ser Israel es aquel que pelea con Dios, junto con Dios y con los hombres para vencer. Es decir, Jacob, él se llamaba primero Jacob. Jacob inicialmente era un hombre que cuando quería conseguir algo, pues él usaba del engaño. Por eso su nombre Jacob significaba el engañador. Pero el Señor le cambia el nombre cuando en una ocasión Jacob decide luchar su bendición y pelear su bendición y estar con el ángel de Jehová y no dejarlo ir hasta que lo bendijese. Entonces el ángel le cambia el nombre y le pone Israel. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces eso es lo que significa ser Israel. Entonces la pregunta sería, ¿es usted Israel? ¿Usted se identifica con Israel? Yo me identifico con Israel grandemente, porque he entendido que no soy yo sola la que gana las batallas, que no necesito hacer cosas que no son para ganar las batallas, sino que yo junto con Dios y con mis hermanos en la fe, con mi comunidad, peleamos las batallas para vencer. Así que eso es ser Israel. Entonces, empecemos por tener esa identidad de Israel, por saber que nosotros somos Israel. Ahora, después, aquí en este capítulo 9 del libro de Romanos, Pablo empieza a decir, ¿cuáles son los beneficios de Israel? ¿Qué tiene Israel? Entonces dice, de los cuales es la adopción. La pregunta mía ¿es usted adoptado? Claro que sí, de acuerdo a las escrituras, todo aquel que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, se le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Nosotros fuimos adoptados y se nos dio un espíritu que dentro de nosotros clama, Abba, Padre, Abba, Abba, que en hebreo quiere decir Padre. Entonces nosotros podemos llamar a nuestro Dios literal Padre, porque de nosotros es ahorita la adopción. Y después dice, y la gloria. Ahora, ¿qué es la gloria? Cuando nosotros en otros estudios he explicado que la gloria o la glorificación de nosotros es que una parte de Dios esté en nosotros. Y ese es el caso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Y como el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, entonces, pues por eso
por esa misma razón nosotros hemos sido glorificados, así que la gloria es nuestra. Y el mismo Pablo habla de las riquezas en gloria, es decir, la manifestación del Espíritu de Dios en poder dentro de nuestra vida. Así que así como de los israelitas es la adopción y la gloria, igual es para nosotros. Después continúa ahí Pablo diciendo, además de esto, el pacto. Bueno, nosotros tenemos un pacto con el Señor. Cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, decimos que ese es el nuevo pacto en la carne y en la sangre del Señor Jesucristo. Dichosos los invitados a esta cena. Entonces, de nosotros también es el pacto. Después dice la promulgación de la ley. Esto también es importante y es interesante porque de acuerdo a las Escrituras nosotros somos una nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz es toda su palabra. Toda su palabra muestra la virtud y la palabra de Dios es la sumatoria de todo lo que ha salido de su boca. Mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, testimonios, leyes, todo, juicios, todo lo que ha salido de la boca de Dios. Así que de nosotros también es la promulgación de la palabra de Dios. Después continúa el culto. ¿Hacemos nosotros culto a Dios? Claro que sí. Nosotros ahorita somos el templo de Dios. Y si nosotros somos un templo, lo que se hace en un templo de Dios es hacer un culto a Dios. Así que nosotros aquí alabamos, adoramos, oramos, bendecimos, de alguna manera sacrificamos esos actos de adoración para el Señor. Así que de nosotros también es el culto. Y después dice, y las promesas. Le pregunto, ¿tiene usted promesas? Bueno, nosotros estamos estudiando precisamente, esta es parte del estudio de las promesas de Dios para vencer. Todas esas promesas han sido dadas para nosotros, son dadas para su pueblo, son dadas para sus hijos. Entonces, de nosotros también son las promesas. Luego, entonces, ¿somos nosotros Israel? Claro que somos nosotros Israel. ¿Hemos sido elegidos? Claro que hemos sido elegidos. Y esa promesa se trata de la elección precisamente. Entonces, continúa ahí el verso 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Le pregunto si los patriarcas son sus patriarcas. Pues claro, nosotros necesitamos esa revelación que efectivamente los patriarcas de Israel son nuestros patriarcas. Porque, por ejemplo, Abraham era el padre de la fe. ¿Es usted un hombre y una mujer de fe? Por supuesto, si usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, fue por la fe que vino de parte de Dios, porque nada de esto viene de nosotros, sino que todo ha sido como un regalo del Señor para nuestra vida. Entonces, ¿somos hijos de Abraham? Claro que sí, somos hijos de Abraham porque nosotros hemos creído como él creyó. Ahora bien, Isaac es el patriarca que trae gozo, es el que da gozo, es el que independiente de las dificultades que tiene, sigue abriendo pozos de agua viva y sigue abriendo pozos de agua viva. Bueno, ese es el caso de nosotros también. El mandamiento en todas las escrituras, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, es que mantengamos el gozo. Si nosotros mantenemos el gozo, entonces nosotros podemos ver el cumplimiento de nuestro gozo. El gozo es un sentimiento que conecta lo que nosotros estamos deseando, nuestra voluntad, con la realización de ello. Así que nosotros tenemos que permanecer en gozo. La palabra nos dice que nos hallemos en sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Nosotros no nos gozamos por las pruebas, nosotros nos gozamos por saber que Dios está al lado de nosotros, saber que hay un propósito en nuestra vida, saber de dónde hemos venido y para dónde vamos, saber que tenemos un plan, que hay algo que hacer, que tenemos una misión y que nosotros somos puertas eternas a través del cual la gloria de Dios pasa para manifestarse a todos los hombres en amor, paz, justicia, perdón, misericordia y todas esas cosas hermosas. Así que nosotros nos gozamos por eso y mantenemos el gozo y permanecemos en gozo y nosotros traemos gozo donde quiera que vayamos. Cada cosa que hacemos, decimos, tiene que ser el gozo parte indiscutible de nuestra vida. Por lo tanto, Isaac es nuestro patriarca también. Ahora bien, hablemos de Jacob. Ya hablé que Jacob, al que se le cambió el nombre, bueno, a todos nosotros en lo espiritual, un día nos llamamos Jacob. Un día queríamos conseguir todas las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, engañando y recibiendo la instrucción del enemigo, pero eso cambió. Ahora nosotros conseguimos las cosas peleando junto con Dios y con los hombres para vencer. Entonces nosotros es Jacob nuestro patriarca o Israel, por supuesto que es nuestro patriarca. Entonces eso es lo que está diciendo acerca de los israelitas, no solamente que de ellos es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, y de quiénes son los patriarcas. Los patriarcas también son nuestros. Ahora bien, dice también, aquí hay algo también interesante, dice,
y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, nosotros según la carne no ha venido Cristo, pero según el Espíritu sí, porque nosotros estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a luz. Así que somos nosotros ese Israel, nosotros fuimos elegidos. Dice el verso 6 de este capítulo 9 de Romanos, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y aquí es muy importante entender eso. Israel es algo de tipo espiritual. Ser israelita no es venir de la descendencia de Israel. Ser hijo de Abraham no es venir de la descendencia de Abraham, como ya lo expliqué, o Isaac o Jacob. No, esto es mucho más profundo. Esto tiene que ver con la parte espiritual, con nuestro desarrollo espiritual, con cómo nosotros nos relacionamos con Dios en la parte espiritual. Así que, por ejemplo, analicemos una porción interesante. Cuando usted ve en el libro de Juan, en el capítulo 1, del 43 al 55, se ve cuando se hace el llamado a Natanael. Le dice la palabra que Felipe va y le dice, ¿no? Que han hallado al Cristo. Y entonces que él le dice que es de Nazaret. Y él le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Finalmente, cuando Natanael se va hacia el Señor Jesucristo, él le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿A qué se está refiriendo? A lo que yo acabé de decir que era Israel. Antes él engañaba, era Jacob, pero convertido en Israel ya es un hombre en el que no hay engaño. Todos nosotros pasamos por allí. Todos nosotros éramos hombres y mujeres que vivíamos en engaño, nos engañábamos a nosotros mismos y pretendíamos engañar a todo el mundo. Por supuesto no podíamos engañar a Dios. Y un buen día el Señor nos llama, nos cambia el nombre, nos convertimos de Israel, somos descendientes de Israel y ya en nosotros no tiene por qué haber engaño. Así que es importante todo esto que nosotros lo podamos entender en cuanto a la lección, cómo funciona esto. Por eso también dice el verso 7 de este capítulo 9 de Romanos, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que Abraham tenía 2 hijos, Ismael e Isaac, pero la promesa venía por Isaac. Ismael no tomó esa promesa, no siguió, digamos, la herencia espiritual de lo que esto significa. Y de eso es que se trata. Si usted toma esa herencia espiritual, independiente de que usted no pertenezca, usted no tiene que ser judío, ni usted se tiene que judaizar, ni usted tiene que, nada de eso. Usted lo que tiene es que en lo espiritual ser un verdadero israelita en el que no hay engaño. Bueno, después continúa en el verso 8, dice, esto es no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Escuche esto. Para ser hijo de Dios no es una cuestión de pertenecer a la línea, venir de Israel. No, porque claramente dice la escritura, no son hijos según la carne, sino que no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Es usted contado como pueblo de Dios? Bueno, entonces tiene que ser un Israel, porque es la única forma de ser pueblo de Dios, el que pelea junto con Dios y con los hombres para vencer. El verso 9 de ese capítulo 9 de Romanos dice, porque la palabra de la promesa es esta, por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces empieza a hablar cómo son las promesas, cómo fue la promesa acerca de Isaac, cómo ha sido la promesa acerca de nuestras vidas. Todos nosotros hemos venido con una promesa, hemos venido con un propósito. Dios nos conoció antes de que nosotros viniéramos. En otros videos, en otros estudios, usted puede observar en un playlist que yo tengo que dice la Biblia acerca, hago una claridad acerca de este tipo de temas, de que antes de que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ya el Señor nos conocía, ya teníamos un propósito. Y una vez puestos en el vientre de nuestras madres, allí Él nos santificó y nos dio los dones, nos dio de su espíritu, nos equipó con todo lo que necesitábamos para nuestro propósito. Y allí nos llamó y nos dijo, tú vas a hacer esto y vas a hacer esto. Y en fin, ya veníamos con todo un plan. Pero después, con el tiempo, a nosotros se nos olvida. Y la vida, las circunstancias, los problemas, las dificultades hacen que nosotros nos descalifiquemos a nosotros mismos, que nosotros nos juzguemos, el mundo nos juzgue, el enemigo nos juzgue y todo el mundo nos juzga, aún las personas que nos aman nos juzgan. Entonces el Señor viene y nos justifica, Él es el que nos justifica.
Y después de la justificación viene la glorificación. Nos da de su Santo Espíritu para que habite en nosotros. Viene y mora en nosotros. Y el Padre Eterno, que es el alma de Dios, también viene y mora en nosotros. Entonces, esa es la glorificación. Así que ha sido dada todas esas herramientas para nosotros. Nosotros somos elegidos de Dios y tenemos que tener claridad frente a eso. Y si usted sabe esto en su vida, eso le va a ayudar a dirigir su vida con ese ímpetu, con esa seguridad, con esa confianza en el Señor, de que en sus manos está nuestra vida, en sus manos está nuestro camino, en sus manos está todo. Dice el verso 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni mal ni bien, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Está hablando del mismo Israel. Acuérdense que Rebeca era la mamá de este par de gemelos que venían en su vientre, que era Esaú, y no eran gemelos, eran mellizos, Esaú y Jacob. Y desde antes de que naciera ya se dijo que el mayor iba a servir al menor, es decir, ya venía con un propósito, ya venía con una lección, ya venía con un llamado, ya venía con un designio, ya venía en todo ese proceso. Y independiente de las cosas que pasaran en el camino, Dios lo iba a justificar, lo iba a glorificar. Le iba a dar iba a estar con él, iba a permanecer con él para que cumpliera su propósito. Esto es exactamente para nuestras vidas. Y lo expliqué todo en otros estudios a través del libro de Jeremías, en el llamado de Jeremías y el llamado de Isaías. Así que usted tiene que tener la certeza de ese llamado en su vida. Nosotros no podemos dudar en ningún momento. Eso es una promesa. Es decir, esas son ese tipo de promesas. Acuérdese que las promesas son como salvavidas. Usted las toma en tiempos de dificultad. A veces la vida se pone, no sé, complicada, difícil. Las cosas parece que no están saliendo bien, pero usted tiene que saber que usted vino aquí con un propósito, con un llamado, con una elección, con un designio. Y que el Señor lo ha equipado y le ha dado absolutamente todo lo que usted necesita para cumplir ese propósito. Le ha dado los dones operacionales, después le da los dones espirituales y por último los dones ministeriales, y usted está completamente equipado para cumplir ese propósito de Dios en su vida. Entonces no debe dudar en ningún momento. Usted fue elegido, y si usted fue elegido, eso le tiene que fortalecer a usted, tiene que ayudarlo a encontrar su identidad en Dios, y al permanecer en su identidad en Dios, las cosas toman otro nivel, otro rumbo. Dice el verso 12 del capítulo 9 de Romanos, dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Acuérdense que la palabra aborrecer en hebreo no es lo que para nosotros en español es aborrecer. La palabra aborrecer es escogencia. En cuanto a esta situación, a este fue el que elegí. Usted dice, por ejemplo, usted tiene 3, 4, 5 hijos y le va a decir a uno, usted va a ir de viaje y le va a decir a uno que cuide las plantas y que le eche agua a las plantas. Yo tenía a mi elegido para decirle eso. Había uno, mi hijo Elías Ilaya, yo siempre que iba a salir le decía, por favor, tú me riegas las plantas, porque él igual que yo le gustan las plantas. Pero si yo iba a hablar de alguien que me cuidara el perrito, nuestra mascota, pues yo elegí a Yachua, porque yo sé que Yachua tiene una orientación a ser muy, muy responsable y muy pendiente de las cosas que se deben hacer. Si iba a decir que estuviera pendiente de otras cosas en la casa, del hogar, del papá, de ese tipo de cosas, yo se lo decía a mi hija Laura. Y así cada uno, usted elige de acuerdo a algo que ya tienen en sí sus hijos. Bueno, ¿cuánto más el Señor? Él había elegido desde antes de que naciera a Jacob para que de él formar una gran nación, porque sabía que él tenía todas las actitudes para luchar y pelear por sus bendiciones, porque él iba a enfocarse en las bendiciones, en las cosas que quería alcanzar. Al principio, como engañador, lo hacía de una mala manera. No le funcionó, por supuesto, pero el Señor le enseñó, lo bendijo, le cambió el nombre, le dio el propósito, lo volvió a ubicar en su propósito para que supiese que él realmente era Israel. Entonces después
Ahí en el verso 14 dice que pues diremos que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Todos hemos sido elegidos y aquí yo quiero ser clara en esto. El problema de nosotros muchas veces es que nosotros queremos ser lo que no somos. Y claro, allí es donde está la dificultad. O queremos acomodarnos a los estándares del mundo para hacer lo que parece que es mejor para el mundo. Y allí es donde yo me sorprendo acerca, por ejemplo, de todo el resto de la creación. Los ríos y los mares no pretenden ser fuego, ni el fuego pretende ser agua. Y el árbol de manzana no pretende dar peras, y viceversa, porque cada uno nace con un propósito y cumple su propósito. A veces los únicos, aquellos que tenemos libre albedrío, que somos los hombres, los seres humanos, somos los que somos una cosa y queremos ser otra. Pero es porque empezamos a mirar como los modelos del mundo y entonces este me gusta más, este parece que tener más éxito, este parece que se ve más, este parece que se nota más, este parece que todos lo admiran y entonces empezamos a poner estándares en nuestra vida que no son los estándares de Dios y entonces tergiversamos el propósito nuestro y ya no, pues no sé, ya no es lo mismo. Luego entonces ubiquémonos en cuál es la identidad que tenemos en Dios y cumplamos el propósito y realmente cumplir el propósito nos va a llenar de gozo. Vamos a estar felices haciendo lo que realmente vinimos a hacer y lo que estamos supuestos a hacer. Muchas personas se tropiezan y se tropiezan y se caen y mantienen tristes y aburridas y fuera del propósito para al final del camino darse cuenta que todo eso por lo que lucharon no era lo que verdaderamente les traía gozo o alegría o bienestar. No estaban en el propósito. Así que dice aquí la palabra cuando dice que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Pues Amos 6 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadeceré. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. El contexto en el que Pablo está diciendo esto es un contexto en el que realmente Moisés lo que le dice al Señor es, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, el Señor le va a mostrar su gloria, pero le deja claro que no se la va a mostrar porque Él quería, sino porque es la soberanía de Él, si la quiere mostrar o no la quiere mostrar. Entonces, no me parece aquí que sea como una base para hablar dentro del entorno de lo que se está hablando. Eso lo discutiremos en otro momento porque aquí lo que me quiero enfocar es en esa promesa. Miremos, por ejemplo, también lo que dice Juan capítulo 15. Justamente ayer estaba hablando yo de Juan capítulo 15. En las redes está el estudio. Y hablábamos que en el verso 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, el que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Oye, todos tenemos un propósito, pero cualquiera que sea su propósito, tiene que imperar el amor. Amar a los demás, reconocer la imagen de Dios en la vida de otras personas, amarlos. Si usted fue llamado para ser, no sé, líder, pastor, maestro, doctor, lo que sea que Dios haya hecho para su vida, hágalo con amor. Ame a los demás. Es un mandamiento del Señor. Que nosotros seamos, y eso nos hace a nosotros que nosotros nos convirtamos en amigos del Señor. Y dice el verso 15, allí de ese capítulo 15 de Juan, dice, ya no os llamaré siervos, pues el siervo no sabe qué hace su Señor, pero yo os llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis, y mire en el contexto en el que está esto, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, Él hace claridad, es decir, yo los he puesto aquí para que ustedes se amen los unos a los otros, para que sirvan los unos a los otros. Dentro de lo que yo los llamé que hicieran, dentro de la elección que yo hice, fui yo quien los elegí a ustedes, no ustedes me eligieron a mí. No cree que si alguna persona hace las cosas bien es porque, tan buena, eligió a Dios. La verdad fue Dios el que nos eligió a nosotros y nos dio de su gracia, de su amor. Y acuérdense que la gracia es uno de los 7 espíritus de Dios que nos capacita a nosotros para hacer la voluntad de Dios. Porque todos queremos hacer la voluntad de Dios, pero no tenemos el poder para hacer la voluntad de Dios. Cuando la gracia de Dios viene a nuestra vida, tenemos no solamente el deseo, sino el poder de hacer la voluntad de Dios. Así que, hermosísimo, hermosísimo. ¿Cuál es el punto de estudiar esta promesa? Por supuesto que hay tiempos difíciles.
Hay tiempos en dificultad donde nosotros mismos no sabemos ni siquiera cuál es nuestro propósito. Hay tiempos donde estamos perdidos, donde las dificultades nos agobian. Pero si usted tiene su estrella del norte, si usted puede mirar hacia arriba y decir, yo fui elegido. No elegí yo a Dios, sino que Él me eligió a mí. Y cuando me envió, antes de que me enviara, Él ya me conocía. Y porque me conoció, me dio propósito. Y me bendijo y me dio todos sus dones para que yo pudiera cumplir mi propósito. Me destinó a hacer un trabajo. Me santificó, me llamó, me dijo cuál era exactamente esa misión que yo tenía. Y aunque yo ahora esté caído, con dificultades o con problemas, Él me justifica. Pueda que el mundo me acuse. Tal vez muchos me quieran acusar, pero ¿quién me puede acusar si el que me defiende es Él y el que me envió fue Él? Si yo fui elegido. Si usted tiene claridad en esto, esa será como su estrella del norte, que le permitirá a usted salir de las dificultades y decir, ¿quién puede estar contra mí? ¿Quién me puede a mí condenar si el que me justifica es Dios? El que me envió fue Él, el que me equipó con todo fue Él. Entonces usted se puede parar una vez más firme en medio de las dificultades y decir, yo soy un elegido de Dios y yo continúo mi camino. Voy a seguir amando, perdonando, teniendo misericordia y siendo esa puerta eterna a través del cual el Rey de Gloria entra, dando todo lo que Él es. Amor, justicia, paz, benignidad, todas aquellas cosas hermosas que las personas que están alrededor de usted o que se han cruzado por su camino necesitan. Y usted es un medio, una vasija a través del cual el Señor trae toda esa bendición al mundo. Bueno, espero que este video haya sido bendición. Usted es un elegido de Dios. La elección es por gracias, porque el Señor quiso que así fuese. Así que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Nos vemos en un próximo estudio. Bye.